ahora en esta segunda parte del artículo de Holmström, que es la parte, por decirlo así, que es nueva, ¿verdad? Que no hemos visto antes. La pregunta es si vale la pena o no usar información adicional. Y entonces lo que vamos a ver es que efectivamente esa información adicional, si es informativa, nos va a permitir pasar, digamos, como tener mejoras de Pareto. Vimos que como que habíamos tenido ese pecado original de caer de información simétrica a asimétrica. Significa que tenemos una gran caída en nuestro bienestar. Y entonces la pregunta es si yo puedo usar esa información externa y si esa información externa me va a ayudar a mejorar ese contrato, y la respuesta es sí. Entonces, el ejemplo que vamos a ver al final esta sesión es el siguiente. Entonces, imagínense que yo contrato a un mecánico que me arregla una máquina, una máquina, y entonces lo que tengo es X, es el tiempo hasta la próxima falla. El A es el cuidado del mecánico al hacer el arreglo, al arreglar. Y van a ver fenómenos externos. Entonces, en este ejemplo, que son verificables, Y es cae un rayo o no. ¿Ok? Entonces, si cae un rayo, pues uno pensaría que la máquina, digamos, ese tiempo de arreglo va a bajar independiente, bueno, aunque yo le haya puesto mucho cuidado a la hora de hacer las cosas. Entonces, la pregunta es si yo introduzco ese otro factor, ¿verdad? Que es si le cae el rayo o no, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, digamos, la pregunta en el fondo es, yo como principal uso una función de repago que va a depender tanto del resultado final como estos otros resultados observables, o uso una función de repago que simple y sencillamente se dedica a ver la X, ¿verdad? Que es el resultado final. No sé, digamos, tal vez ese es un ejemplo, no sé, que es el que con el que vamos a trabajar, porque tiene, digamos, tiene condiciones muy interesantes. Pero la otra cosa que uno podría pensar es en la misma pandemia, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo un vendedor y yo le tengo una meta de ventas, se dio la pandemia, la pregunta es si eso lo incluyo en el contrato o no, o se lo tomo en cuenta a la hora de pagarle las comisiones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Como positivo o negativo? Imagínense que yo soy un vendedor que vende mascarillas KN95 y se vino la pandemia. ¿Qué piensan ustedes para ese vendedor de mascarillas? Que sus ventas van a aumentar, pero no es gracias a él, sino gracias a lo que está pasando. Ok, y si fuera un vendedor de planes turísticos, de viajes, ¿qué pensarían ustedes? Y que se quedó sin brete. Sí, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver, digamos, lo que es clave, ¿verdad? Es que esa información, ese Y, me dé una información acerca del esfuerzo, digamos, del esfuerzo de la gente. Entonces, lo que vamos a definir primero es que Y es informativo, Y minúscula, ¿verdad? Es informativo. Si existen zonas, zonas Y mayúscula, donde la probabilidad de Y sea mayor que 0, y zonas Y complemento, donde la probabilidad de Y complemento sea mayor que 0, digamos, tal que ¿qué?
Entonces, que tengamos esta situación, que f de a, esta es una integral respecto a las y, f de a de x minúscula, aquí voy a poner y mayúscula, entonces estoy integrando sobre toda el y a sobre f de x, y mayúscula, y a sea mayor que f de a, x, y, c, a sobre f de x, y, c, ya. Okay, entonces esto es informativo si pasa esta situación. Entonces, tal vez pensemos un poquito, paremos aquí y pensemos a ver qué es lo que significa eso. Imagínense que yo encuentro que tengo x, digamos un dado x y que está en y mayúscula versus ese mismo x, pero el y está en y complemento. Es decir, que imagínense que yo tengo el vendedor de, digamos, pensemos pandemia, no pandemia, ¿verdad? Entonces aquí es no pandemia. Bueno, perdón, sí, pongámoslo aquí. El vendedor de, de, de paquetes turísticos, aquí está el caso de la pandemia y vendió $100,000, vendió $100,000 y en no pandemia vendió esos mismos $100,000. ¿Qué piensan ustedes acerca de qué información me está dando, digamos, el primer resultado versus el segundo resultado? Vean, ambos vendió $100,000 en el mes, pero en uno está en situación de pandemia y el otro de no pandemia. Si es lo de los turistas, el Sí, primer caso tuvo que ajá. esforzarse más para llegar a los mismos 100.000. Sí, esos 100,000 me están dando una señal de que sí, que se esforzó un montón, ¿verdad? Y entonces yo lo que le podría decir es, vea, yo le voy a pagar una comisión del 3% en no pandemia y si está en pandemia le voy a pagar una comisión del 5%, porque yo sé que cada una de esas ventas más altas, pues digamos, sí me están dando una señal de que usted está haciendo un esfuerzo muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, tenemos esta situación aquí. Y entonces, donde nada más para terminar de ver, digamos, esta notación, lo que significa f de a de x, y mayúscula, a es sencillamente la integral de y sobre y de f de a, x minúscula, y minúscula, a de y f de x, y, a es simple y sencillamente la integral sobre y de f, x minúscula, y minúscula, a de y. Y de igual manera con el complemento, ¿verdad? Entonces ahí estoy haciendo una integral sobre esa otra variable. De nuevo, que puse el ejemplo de pandemia, no pandemia, y fuera una variable dicotómica, o podría ser una variable continua, ¿verdad? Entonces, eso lo tengo por ahí. Entonces, esa es una, digamos, eso es informativo. Entonces, también otra forma de, tal vez, de explicarlo es cuando no es informativo. ¿Okay? Entonces, Y no es informativo. Sí pasa lo siguiente, que f de a sobre x, y, a, estos son en minúsculas, sobre f de x, y minúscula, a, es una función hxa. ¿Ok? Entonces aquí lo que está sucediendo es que realmente cambios en y no cambian digamos, no cambian este cociente de, digamos, piénselo así, de verosimilitud. Entonces, si en ese caso, por ejemplo, si yo le digo, no, es que usted vendió tal cosa, ¿verdad? Y hubo hubo un eclipse, ¿verdad? O no hubo un eclipse, y uno dice, bueno, uno pensaría que esa variable externa, Y,
que el eclipse o no eclipse, pues no va a tener un impacto sobre las ventas suyas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esa variable, por muy, digamos, pública y verificable y todo que fuera, pues no es informativa. Entonces, yo no la voy a meter dentro del contrato. Entonces, yo voy a meter en el contrato todas las variables como que me digan algo acerca de, o me den información acerca de su esfuerzo que hizo. ¿Ok? Piénsenlo como una especie de, sí, tal vez lo que estaría pensando es que si esta Y es una especie de un proxy imperfecto del esfuerzo. Si fuera perfecto, yo podría, digamos, si esta variable tiene una correlación perfecta con el esfuerzo, volvería al caso de información simétrica, porque a través de la observación de esa variable Y, yo puedo observar directamente el esfuerzo. Pero en la mayoría de los casos, pues no va a haber una correlación perfecta entre esas dos. ¿Ok? Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta acerca de este modelo, digamos, esta parte nueva que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora, y este es el, digamos, este es el teorema principal, y esa es la razón de que le dieron el premio Nobel a Holmström, y entonces es el siguiente, la siguiente idea. ¿Ok? Entonces el teorema dice lo siguiente, que si Y es informativo, entonces la regla que toma en cuenta esa variable es una mejora de Pareto, sobre una función de un contrato que solo toma en cuenta el repago final o el resultado final. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que qué es lo que les voy a demostrar, verdad? Lo que les voy a demostrar es que, bueno, por una parte, la gente sigue igual, en el sentido de que siempre recibe esa utilidad de reserva. Y el principal mejora su resultado, ¿verdad? Mejora su utilidad esperada, su beneficio esperado. ¿Okay? Y entonces les explico un poco lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es que si tengo esta variable externa, Y, lo que voy a hacer es modificar el contrato un poquito y le voy a dar, digamos, como más incentivos, digamos, a la gente en los casos buenos, en los casos malos, de manera que no me cueste el salario esperado sea el mismo. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar es que la gente va a salir igual, digamos, va a salir igual. Yo, digamos, pero va a hacer más esfuerzo. Entonces, al hacer más esfuerzo, va a tener un resultado mejor y eso me va a beneficiar a mí como principal. ¿Okay? Entonces, eso, digamos, esa es la idea general de lo que vamos a hacer, solo que son bastantes pasos. Bueno, entonces, nada más para que sepan esa parte. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, la demostración va a ser, por decirlo así, constructiva. Vamos a considerar una variación, hagamos una variación sobre digamos, empezábamos con esto y vamos a cambiarlo. Vamos a hacer una variación sobre esta fórmula de repago y entonces les explico qué va a pasar en esta variación. Entonces, la primera cosa que voy a hacer es que para todos los resultados que estén en la zona, por decirlo así, buena, informativa, yo le voy a pagar un poquito más. Le pago un poquito más, que va a ser S de X, esto es el Y mayúscula, y A, que es mayor que 0 y es constante. ¿Okay? Entonces, simple y sencillamente para todo Y en Y. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, si en caso de pandemia, yo lo que voy a hacer es darle una comisión un poquito más alta a usted por esa, digamos, por esa situación, por sus ventas. Entonces, le voy a pagar, en vez de 100 colones, le voy a pagar 100 más 5 colones, ¿verdad? Entonces, esta parte es una parte, digamos, es constante
es una constante que está aquí y llega a esa parte, digamos, la primera. La segunda cosa que voy a hacer es que para todos los, esta información externa que esté en la zona, por decirlo así, mala, entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a pagar un poquito menos. Le voy a pagar un poquito menos. Y esto también es una constante. ¿Okay? Entonces, le pago más, le pago menos. Y lo que también voy a hacer, porque puede haber, digamos, para todos los Y, hay Y's que no están ni en el lado bueno ni el lado malo. Ahí significa que no estoy recibiendo ninguna información extra. Y para esos casos, lo que voy a tener es que le voy a pagar, no voy a cambiar su repago ahí, digamos, entonces en zonas donde no esté dando información extra. Y finalmente, lo que necesito es que lo que gasto de más, aquí estoy gastando más y aquí estoy gastando menos. Y entonces lo que necesito hacer en el cuarto paso es que haya, que se balanceen, ¿verdad? Que me cueste en neto lo mismo, a mí como principal. Y entonces eso lo que significa es lo siguiente, que está lo que yo pago de más en la zona buena por la probabilidad de la zona buena, ¿okay? Más lo que yo pago de menos en la zona mala por la probabilidad de que esté en la zona mala, esto tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, tengo, digamos, voy a tener esa, digamos, un presupuesto balanceado. Aquí voy a despejar, aquí lo que voy a despejar es esta expresión. Entonces, lo que me dice es que lo que yo le voy a pagar de menos en el caso de que aparezca en la zona mala, va a ser igual a menos el pago de la zona buena por la probabilidad de la zona buena entre la probabilidad de la zona mala. ¿Okay? Por ejemplo, si las dos zonas tuvieran la misma probabilidad, simple y sencillamente lo que le pago en lo bueno sería lo que le dejo de pagar. Lo que le pago en lo malo es el negativo de lo que le pago en lo bueno. Y esto es menor a 0. Y esto es menor a 0. Y esto lo vamos a esta fórmula la vamos a usar. Le vamos a poner una de dos asteriscos, ¿verdad? Esta es una fórmula que nos va a servir ahora para la demostración. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a ver, qué le pasa a la gente y qué le va a pasar al principal, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver el agente. ¿Qué le pasa a la gente? A la gente. ¿Ok? Entonces, si tenemos aquí la utilidad esperada de la gente, aquí vamos a tener una doble integral. Digo, nada más para que sepan, es sobre X y sobre Y. Entonces, esto va a ser la integral de X, la integral de Y, por la utilidad esperada de S de X. Bueno, esta es la, digamos, esta es la utilidad de la gente por F de X, Y, de X, menos la desutilidad del esfuerzo. Esto tiene que ser igual a H más, que era la utilidad de reserva. Y entonces ahora lo que vamos a ver es cuál es el efecto, digamos, el efecto por cambio en repagos. Cambio en repagos es el siguiente. Entonces yo digo, bueno, ¿qué va a pasarle a la utilidad esperada del agente? Y entonces esto simple y sencillamente lo que va a hacer, este sobre X y este sobre Y. Entonces voy a tener X, Y por, si piensan ustedes, lo que estoy haciendo ahorita es como una derivada. Voy a tener la utilidad esperada de S de X por
el cambio en S, que es por las probabilidades Fxy de Y de X. Vean que este todavía solo depende de las, digamos, de X, entonces lo voy a poder sacar un poco de este integral, lo puedo pasar a este lado. Y entonces lo que tengo es la siguiente situación. El cambio en la utilidad esperada del agente va a ser igual a la integral de U' de S de X. Y entonces por lo que viene dentro de la integral de Y. Entonces ahí queda una situación muy sencilla. Sería el pago positivo que se da si aparece en la zona buena por la probabilidad de estar en la zona buena más el pago negativo si aparece en la zona mala por la probabilidad de aparecer en la zona mala. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿qué sé yo acerca de este paréntesis que está en corchetes? Tiene que ser 0. Ok, ¿por qué, Ernesto? Por la ecuación que teníamos antes de la Ajá. doble asterisco. Ajá, que esta condición del presupuesto balanceado. Entonces, lo que estamos diciendo, el principal lo que está haciendo es cambiando el contrato un poco, pero lo que está haciendo es que el contrato en realidad no le cambie el costo esperado. ¿Okay? Entonces, eso es lo, digamos, y está aquí. Y entonces lo que estamos viendo es que al no cambiarle el costo esperado, una de las consecuencias es que a la gente no le está cambiando la utilidad esperada. Entonces, ok, bien, no le está cambiando la utilidad esperada. Y entonces aquí vemos, bueno, aquí no hay, él sigue igual que antes, el agente sigue igual que antes. Y entonces ahora vamos a ver la utilidad del principal, ¿ok? Del principal. Y entonces vamos a ver qué le pasa. Entonces, esta utilidad va a ser un poco más complicada. Y entonces, tal vez la forma en que lo vemos es el lagrangiano, la utilidad esperada va a ser igual a la integral doble de g de x menos s por f de xy de y de x. Entonces esta, digamos, es esa principal parte. Le voy a meter todo, digamos, como un lagrangiano, entonces le voy a meter todas las otras partes, más lambda por la integral de la utilidad esperada de la gente f de xy de y de x menos v de a menos h sobre bar. Esta es la utilidad esperada del agente más el factor que tenía que ver con los incentivos. Y entonces aquí va a tener esto así. Sería U', perdón, esto se lo borro. U de S por F de A x y de x menos v' de A. ¿Ok? Entonces tengo esto y entonces ahora lo que quiero ver es qué le va a pasar a este cambio dado un cambio en, digamos, en el sistema de repagos. Entonces se los voy a explicar. Entonces tengo lo siguiente. Tengo el cambio en la utilidad esperada de la gente dado un cambio en los repagos. Entonces va a haber un efecto directo. Directo, que es este primero, que está aquí. Este efecto directo. Más un efecto, perdón, más lambda por el cambio en la condición de racionalidad de la gente. Esto es un efecto. Esto va a ser igual a 0, porque realmente yo no le estoy cambiando la utilidad esperada a la gente, entonces esto va a ser igual a 0.
más un efecto que sería por incentivos, ¿ok? Que va a ser por incentivos. Entonces, lo que vamos a ver, tal vez les hago así la previa de esto, es que este efecto directo va a ser 0, pero este efecto aquí va a ser positivo. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que, de nuevo, no es, digamos, en general me está costando, el esquema me está costando lo mismo. Por lo tanto, el efecto directo es 0, pero el agente está poniendo más esfuerzo, y al hacer más esfuerzo eso termina beneficiándome a mí como principal. ¿Okay? Entonces eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, y entonces sí va a poner más esfuerzo. Entonces vamos a ver el efecto directo, el efecto indirecto. ¿Okay? Entonces en el IC, entonces tenemos esto. El efecto directo, el efecto total sería, dado un cambio en los repagos, sería la integral, va a ser negativa, G', X y S. Aquí el negativo es porque uso la regla de la cadena, ¿verdad? Y entonces aquí sale un negativo. Ok, esto por el cambio en los repagos por la probabilidad de Y. ¿Eh? Entonces está esa parte que es el efecto, este es el efecto directo, y el efecto indirecto sería la mu, que es el multiplicador de Lagrange, multiplicado por la utilidad marginal de S, por, de nuevo, el cambio en los repagos por las probabilidades. Aquí es respecto a f de A sobre XY de Y. ¿Okay? Okay, entonces tengo esta situación. Entonces vamos a expandir, digamos, estos dos efectos. Está el efecto directo, lo vamos a poner aquí, es menos G', X, S. Y aquí ponemos toda la parte. Entonces sería delta S, X, Y mayúscula A. Es decir, lo más que lo poquito más que le voy a repagar en la zona buena, por la probabilidad de que esté en la zona buena, más lo que me voy a ahorrar por pagarle menos en la zona mala, por la probabilidad de que usted esté en la zona mala. ¿Okay? Esto, por la misma razón que vimos con el agente, para el principal este efecto va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces está esa primera parte, más el efecto indirecto, que sería mu por la integral de mu de S. Y entonces aquí me va a quedar, eso sí, una expresión un poco distinta. Vamos a ver, sería el repago de más que yo le doy en la zona buena, por, ahora sí, no hacer la probabilidad, sino digamos, ese efecto marginal f de A por X, Y, A, más lo que yo le voy a pagar de menos en la zona mala, por esa probabilidad marginal X, Y, C sobre A. ¿Okay? Entonces tengo esta, y entonces esta es la que voy a tener que, digamos, que encontrar. Lo que vamos a hacer es que voy a meter aquí la fórmula que encontré arriba. ¿Okay? Entonces les recuerdo esta fórmula, es esta que está aquí. Ahorita la vuelvo a escribir. Esta fórmula la vamos a meter, esta fórmula la vamos a meter aquí abajo. ¿Okay? A ver qué nos da. Entonces, lo que me está diciendo eso sería que el cambio en la utilidad del principal, dado este cambio en salarios, es igual a mu por la integral de la utilidad marginal por delta S
X, Y, A, F de A, X, Y, A. Y vamos a poner, digamos, esa expresión que habíamos puesto, perdón, anteriormente sería menos delta S, X, Y, A sobre, son tres cosas, F de X, Y, A, F de X, Y, A sobre F de A, perdón, F de X, Y, el lado malo, A, por F de A, X, Y, malo. Ok, entonces tengo aquí, veamos un momentito esta expresión. Aquí hay varios factores comunes. Por ejemplo, está este factor común y este factor común. Voy a sacar este además. Entonces vamos a calcular esto. El cambio en la utilidad esperada del principal va a ser mu por la integral de la utilidad marginal, y ahora vamos a sacar el factor común. Sería delta S X Y A por F X Y A. Veamos un momentito esto. Este tiene un signo positivo, este tiene un signo positivo, este tiene un signo positivo. Y vamos a ver qué nos queda aquí adentro. Sería F de A, X, Y, A, sobre F de X, Y, A, menos F, A, que es este que está aquí, X, Y, C, A, sobre F de X, Y, C, de A. Ok, entonces estamos con esta fórmula. Lo que quería preguntarles es lo que está en corchetes, si tiene signo positivo o negativo. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la definición de que fuera informativa el Y? Sí, ¿qué se necesitaba que fuera para que fuera informativo? Que F de A, X, Y, A sobre F de X, Y mayúscula A sea mayor que este otro número, X, Y, Z, A sobre F, X, Y, Z. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de la diferencia de lo que está entre corchetes? Es positivo. Ok, esto es positivo. Entonces, esto es mayor que 0. Entonces, lo que acabamos de ver, digamos, esta es la demostración. Una demostración un poco complicada, pero, digamos, tal vez lo que estamos viendo es lo siguiente, es que el principal está mejor. El principal está mejor porque incentiva a la gente a trabajar más, a esforzarse más. Si tal vez lo pudiéramos pensar, ¿verdad? De alguna manera, el esfuerzo, digamos, bajo X, digamos, donde yo solo podía tener esa variable X, va a ser menor que el esfuerzo que yo voy a tener dando si yo le voy a repagar digamos, por X y por Y. Digamos, eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y entonces esa es la primera cosa que va a pasar. La segunda cosa que va a pasar es que, de alguna manera, lo que está pasando es que la condición de incentivos como que se está volviendo menos onerosa. Y entonces lo que estamos diciendo aquí es que mu
que este multiplicador de Lagrange de mu con XY, donde yo considero pagarle con los dos, con tanto con X y en Y, va a ser menor que mu de X, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, la condición de incentivos se vuelve menos gravosa, es menos cara ahora, ya que estoy considerando Y, que X, ¿ok? Y entonces vamos, digamos, toda esta solución, ¿para qué? Digamos, todo esto que vimos, ¿para qué? Entonces, para ver la solución óptima. La solución del contrato óptimo, y esto lo vamos a ver, el contrato óptimo va a tener la siguiente situación. Contrato óptimo va a tener la condición que G' de X menos S de X y Y, digamos, el repago, el salario que yo le pago a la gente va a depender de X y de Y, sobre la utilidad marginal de S de X y Y va a estar dada por una parte fija, digamos, esta es, digamos, la condición IR, más el multiplicador de Lagrange de incentivos, bueno, ahora es XY, digamos, ahora estoy considerando, va a ser un número, es un multiplicador un poco más bajo, y voy a tener aquí la utilidad marginal del esfuerzo bajo X y A sobre la utilidad, la densidad de X, Y A. ¿Okay? Entonces, lo que es nuevo, ¿verdad? Aquí es que sí, ya de una vez considero no solo el X, sino el Y, ¿verdad? Si me sirve. Si yo pudiera tener una señal perfecta del esfuerzo a través del Y, entonces desaparecía, digamos, es como si yo tuviera información simétrica, porque aunque no puedo ver exactamente el esfuerzo, sí puedo ver un resultado que yo sé que está correlacionado perfectamente con ese esfuerzo. Y entonces podemos hacer el contrato en base a ese otro resultado. Ok, entonces, eso, digamos, esta fórmula, entonces esta fórmula es muy importante, ¿verdad? Porque, digamos, lo que me dice es, bueno, esto me permite decir cómo hago yo los contratos de una manera óptima, considerando también información que puede ser, digamos, esa Y que pueda ser informativa. Entonces, vamos a ver un caso especial para que vean y vamos a ver el ejemplo. Entonces, el caso especial es el siguiente. Es que imagínense que esta densidad conjunta de f, x y y sea igual a h de x a y g de y a. Ok, entonces, vean una cosa con este ejemplo que tal vez clarifica algunas ideas, ¿verdad? Entonces, aquí el x y el y son independientes o no son independientes. ¿Son independientes? Son independientes, ok, entonces vean, x, y son independientes. Entonces, no se trata, el tema no es que digamos, el y y el x tuvieran alguna correlación entre ellas o no. Eso no es lo importante. Lo que es importante del y es esta relación, que hay una relación entre el y y el a. Y entonces, lo que hace es que me permite como encontrar, digamos, digamos, una señal de cuánto esfuerzo hay. Tal vez se los pongo de esta manera. Imagínense que ustedes dicen, vea, está el esfuerzo que está aquí, que yo no lo puedo observar. Digamos, en el modelo inicial, el esfuerzo es igual a alfa por x más epsilon 1. ¿Ok? Y ahora tengo, este es el modelo, digamos, con solo x. Y en el siguiente yo tengo este modelo, va a ser alfa de x más beta de y por epsilon 2. Este es el modelo 2. ¿Qué es, digamos, si realmente, si Y es informativa, qué es lo que va a significar acerca de este alfa y el beta, y el epsilon 1 y el epsilon 2?
A ver, yo estaba usando anteriormente el resultado final X porque el resultado final X me dice algo acerca del esfuerzo. Ahora, ¿qué está pasando con el modelo 2? A ver, pensémoslo con el R cuadrado, digamos, pongamos R cuadrado de este y es el R cuadrado de este modelo 2. ¿Qué sé yo acerca del R cuadrado de los dos modelos? Si es informativo. Va a ser alto. Va a ser mayor, ¿verdad? Digamos, el del 2 va a ser mayor que el del 1. Y entonces, por decir, digamos, piensen que el 1 menos R cuadrado es como la medida del desconocimiento que yo tengo, ¿verdad? Entonces, al tener menor desconocimiento, puedo yo hacer un contrato mejor, ¿ok? Entonces, puedo hacer un contrato mejor. Entonces, nada más para ver, digamos, esto, lo que quería es enseñarles la derivada parcial va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera, ¿ok? Entonces, f de a sobre f va a estar dado por h de a sobre h más g de a sobre g. Y entonces lo que me está diciendo es que, digamos, son, digamos, los factores x y son ortogonales. Ortogonales. Entre sí. ¿Okay? Entonces, tengo, y entonces en este caso, yo tendría que la regla de repartición entre el principal y el agente va a ser igual a una constante más mu por HA sobre H más mu por G de A sobre G. Entonces digamos, ahí lo que está diciendo es de alguna manera yo le estoy haciendo el repago proporcional al resultado X, las ventas, y proporcional al resultado Y, X otras cosas, que me muestra algo acerca de su, digamos, de su esfuerzo. ¿Ven? ¿Preguntas? Okay, bien, entonces tal vez si no tienen preguntas, lo que vamos a hacer es, les voy a hacer el ejemplo de el mecánico, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese contrato óptimo, ¿verdad? El mecánico. Entonces, y a ver qué sale, que es un poco distinto, por cierto, del contrato, del ejemplo que pone en cuanto a las utilidades que usa Holmstrom. Me parece que el ejemplo que yo les voy a dar es más sencillo de calcular y todo, ¿verdad? Entonces, la razón, y para tratar de ver las intuiciones de lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver el ejemplo del mecánico. El mecánico. Y vamos a suponer varias cosas, que el principal tiene es neutral riesgo, que el agente va a tener una utilidad logarítmica. Y entonces esto pues lo que nos dice es que la utilidad marginal va a ser 1 sobre W. Y entonces, digamos, esa es la primera cosa que vamos a ver. Este es ejemplo. La otra cosa que vamos a ver es que es el X, va a ser el tiempo hasta la próxima reparación. Hasta la próxima reparación. Ok, y entonces vamos a meterle va a depender del esfuerzo. Depende del esfuerzo. Y el esfuerzo A y factores externos. Factores externos. Y. Digamos, el Y es como que se le cayó un rayo, porque hubo una falla que, digamos, que se sabe que no es una falla mecánica, digamos, por razones externas. ¿Okay? Entonces aquí Y, digamos, en este factor externo, Y es igual a 1, si cae rayo, y Y es igual a 0 si no cae rayo. ¿Okay? Bien, entonces digamos, esta primera parte. Entonces ahora sí, vamos a meterle ya una densidad y entonces les explico cuál es esa densidad. Se las voy a escribir y a ver si ustedes se acuerdan, no sé de dónde la habrán visto en estadística o algo así.
f de x, la probabilidad, digamos, la probabilidad de que falle en tiempo x está dado por lambda e menos lambda x. Esta densidad usted, entonces aquí obviamente esto tiene para valores x mayor o igual a 0. La de Poisson. Ok, esta es una, ok, Poisson. Ok, perfecto. Aquí nada más para recordarnos esto, ¿cuál sería la utilidad, perdón, la utilidad no, el tiempo esperado de falla? Lambda. Ok, sería 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Ok, 1 sobre lambda. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es la siguiente, el supuesto aquí en esta función es que aquí el lambda, que es la variable que tenemos, va a ser a menos y. Ok, entonces, perdón, el lambda para el modelo, lo que vamos a decir, lambda es igual a 1 sobre a menos y. Entonces el tiempo esperado de que el aparato falle va a ser a menos y. Entonces, a mayor cuidado que le ponga el agente, pues va a durar más digamos, se va a descomponer un tiempo más largo, va a tener que pasar mucho tiempo para que falle. Y y, pensemos un momento ahí, si cae el rayo, ¿qué le va a pasar al tiempo de fallo? Si cae el rayo, ¿qué le va a pasar digamos, a la reparación? Digamos, ¿va a durar más o menos la reparación? Por menos. Va a durar menos, ok, va a durar menos. Entonces, bien, entonces aquí tenemos esto. Entonces, nada más porque esto ¿se acuerdan que necesitamos calcular f de a y todas esas cosas? Aquí el lambda de a va a ser igual a menos 1 sobre a menos y al cuadrado. Y esto es igual a menos lambda al cuadrado. Este lambda de a, eso es, o mejor tal vez lo pongo, esto es igual a la derivada de lambda respecto a a, ¿ok? Que va a ser igual a esto. Bueno, entonces, ahora lo que necesitamos calcular es esta densidad marginal, ¿verdad? Dado un esfuerzo, entonces vamos a ver qué nos da. F de A va a ser que vean que aquí el lambda depende de A y aquí. Entonces es la primera derivada, lambda A por la segunda sin derivar, ¿ok? Más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ok? Entonces la segunda derivada sería, es menos E lambda de X. Uso la regla de la cadena, entonces queda X por lambda A. ¿Ok? Entonces esto puedo sacar factores comunes. Ah, bueno, y hay un menos porque se acuerda, aquí está este menos aquí. Y entonces esto aquí me da un menos. ¿Ok? Entonces aquí puedo sacar factores comunes. El f de A es igual al lambda de A a la menos lambda de X por 1 menos lambda. ¿Ok? Y esto habíamos dicho que era menos lambda al cuadrado. Ok, entonces es menos lambda al cuadrado por epsilon de menos lambda de X por 1 menos lambda. ¿Ok? Y esto también lo que me dice es esta derivada parcial sería igual a lambda a menos lambda X por lambda al cuadrado menos lambda. ¿Ok? Y esto es F por lambda al cuadrado menos lambda. ¿Ok? Entonces, f de a sobre f, que es una variable que queremos encontrar, ¿verdad? Que es porque eso nos va a servir para hacer el pago. Entonces, esto va a ser igual
Ah, y perdón, por algún lado se me quedó una X. Ah, está este X que está por acá. Entonces esta X va aquí. 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 ¿Ok? Entonces f de a sobre f va a ser igual a x lambda al cuadrado menos lambda. Esto va a ser igual a 1 sobre a menos y por x entre a menos y menos 1. Esto va a ser igual a x menos a más y sobre a menos y al cuadrado. Ok, entonces ya ahora sí, ya, entonces esto es lo que me dice es la forma en que le voy a pagar. Ahorita ya vamos a ver el resultado, digamos, digamos, qué es lo que yo le voy a pagar al mecánico. Entonces tengo, es la derivada parcial, la derivada o la utilidad marginal del principal entre la utilidad marginal del agente, que en el ejemplo que habíamos puesto era lambda más mu de x menos a más y sobre a menos y al cuadrado. ¿Okay? Y entonces, y en este caso, digamos, en el caso especial, que digamos esto era igual a 1 y esto es igual a 1 sobre s, esto es lo que me dice es el salario que yo le voy a pagar al mecánico va a estar dado, digamos, por esta fórmula. Entonces, hablemos un momentito de esta fórmula. Digamos, el salario del mecánico va a haber una parte fija. ¿Cuál va a ser esa parte fija aquí? Ah, bueno, y eso sería el A, o digamos, óptimo que yo voy a escoger, ¿verdad? Entonces, veamos un momentito aquí este salario. ¿De qué va a depender este salario? De nuevo, piensen que este A, este mu, este lambda y este A de aquí ya son constantes. Ya son constantes que se encontraron en la maximización. El A que se encuentra en la maximización es donde se sacaba el lagrangiano respecto al esfuerzo. Se igualaba a 0. Ok, entonces, si X aumenta, ¿qué va a pasar con el salario del mecánico? Aumenta. Ok, el S aumenta. Y si Y aumenta, digamos, el Y es el caso de que caiga un rayo. ¿Qué le va a pasar al salario digamos, de la gente para un dado X? Ok, este es mío de XY, por cierto. Es el multiplicador usando, digamos, ahora que digamos, tengo las dos variables, X y Y. Ok, y si Y aumenta, ¿qué va a pasar con el salario? Aumenta también. Ok, tal vez Ernesto, usted podría explicar la lógica de eso. ¿Por qué yo le voy a pagar más cuando cae un rayo? Porque tengo que como ajustar, o sea, porque el hecho de que caiga un rayo hace que la probabilidad de que se me dañe la máquina aumente. Sí. Ok, y entonces tal vez pensémoslo de la siguiente manera. Imagínense que la máquina duró un año para que tuviera que fallar, pero durante ese año resulta que cayó un rayo en medio. ¿Eso qué me dice acerca del trabajo que hizo el mecánico? Que cayó el rayo y no, digamos, duró ese mismo año para fallar. ¿Es una señal buena o mala acerca del mecánico? Si es un año, digamos, es que no sé relativamente cuánto es, pero si es como mucho tiempo, Sí, entonces sería una buena señal. sí, sí. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver
Y con esto resumimos todo lo que hemos visto hasta el, digamos, hasta el momento. Con este ejemplo, varios casos especiales. ¿Ok? Casos especiales. Casos especiales. ¿Ok? Ok, entonces, el primer caso que vamos a ver es con información simétrica. Info simétrica. Entonces, ¿qué va a pasar con la información simétrica? Resulta que él va a haber un salario, digamos, información simétrica, otra forma de verlo es que el mío es igual a 0. Entonces, entonces tengo un salario que es igual a lambda. Entonces, hay un salario fijo. ¿Qué puedo decir acerca del esfuerzo que le voy a pedir al mecánico si hay información simétrica? Digamos, si hay información simétrica, ¿se acuerdan ustedes la condición que yo tenía? Sí, Néstor, ¿vas a decir algo? O Alexander. Lo que yo recordaba es que si había un salario fijo, el esfuerzo iba a ser mínimo. Ok, pero esto es con información asimétrica. Con información simétrica significa que yo puedo ver el esfuerzo de la gente. Y entonces, ¿cuánto esfuerzo le voy a pedir? No, en este caso, digamos, información simétrica, Esfuerzo alto. le voy a Es. hacer un esfuerzo alto, ¿verdad? Esfuerzo A1, le voy a poner esfuerzo A1 óptimo. Ok, esfuerzo óptimo, pues si se acuerdan ustedes que lo que tenía que hacer es ver yo el costo contra el beneficio, entonces voy a tener ese esfuerzo óptimo ahí. Ok, entonces ahora vamos a ver el caso de, el segundo caso es riesgo moral y solo observo X. ¿Okay? Supongan que por la razón que sea yo no puedo observar ese ya o decidí no tomar en cuenta ese factor Y. Y entonces lo que va a suceder ahí es que vamos a tener un salario S2 que va a ser igual a, en este caso, lambda más mu X por, y vamos a usar esta misma fórmula que está ahí arriba, pero como el Y no es observable, entonces lo que me da es X menos, vamos a poner aquí a 2 sobre A2 al cuadrado. ¿Okay? Porque es usar esta fórmula que vimos anteriormente y la vimos ahí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando con qué salario le estoy pagando a la gente comparado con el caso 1? En el primero le pagué un salario fijo, en el segundo, vean este salario S2. ¿Sí? Depende del X. Ok, va a depender. Entonces, voy a tener un salario fijo, una base más variable, dependiendo del X. Ok. Yo sé el mu de X es mayor que 0. ¿Y qué sé yo acerca del A2? El esfuerzo que va a poner el mecánico en este caso, comparado con el que vimos en el caso primero. ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a ser más o menos esfuerzo? Ahora que no lo puedo observar. A uno era lo del esfuerzo óptimo y ahora No lo puedo observar, va a ser menos esfuerzo. va a ser menos esfuerzo. Digamos, yo sé que, digamos, va a ser menos esfuerzo, entonces, y precisamente por eso es que estamos en un peor mundo, ¿verdad? Porque al hacer menos esfuerzo yo voy a ganar como principal menos que con lo que estaba ganando antes. Entonces, ahora vamos a ver digamos, el caso final. Entonces, es riesgo moral, observo los dos, observo
X y Y. Y veamos ahorita, para que sea comparable con todo lo que hemos visto, supongamos que no cayó un rayo. Digamos, supongamos que estamos en Y igual a 0 para ver qué pasa en esta fórmula. Entonces tenemos que el salario, en este tercer caso sería lambda más mu de XY, ¿ok? Por X menos A3 sobre A3 al cuadrado. Entonces vamos a repasar, veamos esta fórmula un momentito. ¿Qué sé yo acerca de este mu XY comparado con mu de X? ¿Mayor, menor? Digo, ya que estoy usando esta información que es útil, ¿verdad? Que es el si cayó un rayo o no cayó un rayo. ¿Qué sé acerca de este multiplicador de Lagrange, digamos, de la parte de incentivos? ¿Qué es lo que habíamos visto nosotros de que habíamos dicho que qué pasa cuando hay más, digamos, tengo esta información externa? Tengo menos problemas de incentivo, entonces, ¿qué podría decir comparado con mu de X? Es menor. Es menor, ¿verdad? Claro, el límite sería como el caso número 1, que es igual a 0, ¿verdad? Pues menor, no es 0, pero digamos, bueno, y va a bajar. ¿Qué sé yo acerca del esfuerzo que va a hacer el agente en este caso? Mayor que el caso anterior, pero O- menor que el de info simétrico. Ok, A3 va a ser menor que A1, ¿verdad? Pero mayor que A2. Ok, entonces ahora les voy a hacer el dibujito, ¿verdad? De cómo son estos tres repagos. Entonces, en el eje X voy a poner el salario que le pago. En el eje Y voy a poner el resultado, el tiempo. Ok, entonces, para el primer caso, digamos, yo voy a pagar un salario fijo, S1. Para el segundo caso, yo voy a pagar un salario variable, S2, igual a lambda más mu de X por X menos A2 sobre A2 al cuadrado. El punto donde, digamos, los dos se igualan es cuando X es igual a A2. ¿Okay? Y el caso de donde tengo información observable, tengo un repago que es así. S3 es igual a lambda más mu XY por X menos A3 sobre A3 al cuadrado. Ok, entonces, y sabemos que A3 es mayor que A2. Sabemos que el A1 no lo voy a dibujar aquí, digamos, pero por ejemplo el A1 podría, bueno, si lo estoy acá apenas dibujando, sería una cosa así, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es lo que sucede. Y entonces noten varias cosas, ¿verdad? Entonces, que yo al tener esta información externa, Y, yo también puedo, digamos, esto se llama, digamos, donde el mu de X es alto. Esto se llama, en inglés se llama High Powered Incentives. Lo que significa eso es incentivos de alto poder, ¿verdad? Es decir, que yo, dado un X, yo le pago mucho más. Y si el mu XY es bajo, se llaman esto low powered incentives. Entonces, lo que sucede también, digamos, en este caso que estamos viendo, es que parece ser que con este contrato XY yo también le puedo dar incentivos menos, digamos, fuertes o dolorosos, llamémoslo así, para la gente. ¿Ok? Bien, entonces eso es todo lo que tenemos que ver para hoy, que ya es suficiente. Este es uno de los artículos como tal vez el más complicado que vamos a ver en el curso, pero sí se saca mucha información. De nuevo, lo que vimos es el riesgo moral siempre disminuye digamos, el bienestar, y
que si usted tiene una información externa que es informativa, úsela porque eso le permite hacer el problema menos costoso desde el punto de vista de incentivos. ¿Ok? No sé si tienen preguntas. No. Bueno, ok, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Adiós.